Pastor, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Es el primer episodio de este programa. El programa se llama Podcachino. 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 Más adelante voy a explicar por qué Podcachino. Entonces, es el primer episodio. Todavía no sabemos cómo arrancar bien un saludo así. Pero justamente esto es lo que quiero ahora, que sea espontáneo, que sea un podcast para todos. Bien. Así que, bienvenido. Muchas gracias. El Pastor Grillo, Así es. de Argentina, Pastor, ¿verdad? Pastor de Argentina, exactamente. De la iglesia Human. Iglesia Human en Buenos Aires. Estamos en el barrio de Devoto. Okay. Ya cumplimos 4 años el año pasado, sí, exactamente. 4 años desde el lanzamiento de la iglesia. 4 años. ¿Y nos contás algo tuyo, Pastor? Algo mío, a ver, personal, estoy casado hace 28 años. 28 años. Tengo 3 hijos, Marina, Bruno y Jerónimo. Mis 2 hijos mayores, Marina y Bruno, están casados ya. Marina está por cumplir 1 año y Bruno se casó en octubre del año pasado. Tengo 2 gatitos. Ok, sí. Soy pastor hace más de 13 años. Trabajo desde muy chico en la iglesia, siempre con un llamado y vocación. Me gusta pescar. Sí. Y ¿Por Pilar? Por Pilar, en Pilar creo que hay... No, me voy a pescar a la playa, ahí a la playa. costa, por Mar del Plata, por esos lugares ahí en Argentina. Me embarco y voy a pescar. ¿Por cuántos días? No, solo horas, no días. Horas, ah. Sí. Pero bien, me gusta mucho eso. Qué gusto, Pastor, gracias por este tiempo, Por gracias favor. por tu espacio. Sabemos que tenés un tiempo muy ajustado. Llegaste el viernes por la mañana a nuestra iglesia. O predicás hoy a la tarde, entonces gracias por este tiempo. Hoy domingo. Hoy domingo. Estamos a domingo. Claro, hoy domingo, entonces gracias por este espacio. Hermoso. Ayer sábado compartías algo, ya para ir entrando en el tema. Dijiste algo que me gustó y yo le dije a Dani, hay que hacer un tema de esto. Y quería hacer con el Pastor Diego, pero ya que estás vos acá, para hacer con vos luego, justamente. Perfecto. Entonces, la nueva cultura de la iglesia. Sí. ¿Y qué entendemos por cultura de la iglesia, Pastor? A ver, cultura en sí es algo que viene de la palabra cultivo. Entonces, como todo cultivo, tiene un proceso que se va generando dentro de la sociedad. La cultura, por ejemplo, paraguaya, en tipo de alimentación, su idioma. Algo parte de la cultura es llevar un termo y un mate y siempre tomar tereré, como parte, cruzar el lenguaje español con guaraní. El tema del trato con sus padres, sus relaciones familiares, su alimentación, tipo de vivienda. Bueno, todo eso hace y construye la cultura. Y creo que desde el principio de los tiempos, cuando Jesús habló acerca de lo que él pensaba que iba a ser la iglesia, él determinó con lo que él definió la iglesia, determinó su cultura. Y determinó cómo la iglesia también influiría en la cultura, o lo que él pensó como iglesia, lo que él diseñó, influiría en las culturas ya establecidas con la nueva cultura que es la cultura del reino. Yo entiendo que hay como un mix dentro de lo que es cultura de iglesia. Y una cosa es entender primeramente al público, al target, el objetivo que vas a estar apuntando como iglesia. Quizás uno abre la iglesia y dice, bueno, que vengan todos. Sí, ok, pero vos, desde mi perspectiva, nosotros dentro de nuestra iglesia definimos que nuestro target objetivo son los 20 años. Y se dice que tu target o tu objetivo impactas 5 o 10 años para arriba y 5 o 10 años para abajo. Entonces, cuando apuntamos a los 20 años, estamos apuntando a los 15 para arriba y hasta los 25 para abajo. Entonces, esa brecha es la que nosotros definimos, bueno, ¿cuál es la cultura de esta generación? Porque ya no es simplemente, vivir en un mundo globalizado, la cultura no es simplemente lo que se vive en la nación. Y ni siquiera la cultura es lo que yo percibo como cultura, porque cada familia también vive su subcultura. Sí. Respeto, cuidado, comunicación, todo eso es como la cultura del hogar. Ahora, cuando vos estás hablando de cultura de la iglesia, necesitas entender lo que es la cultura hacia la sociedad en cuanto a cómo te mostrás, pero cuál es la cultura del reino que se establece en ese lugar. Wow. Cuando Jesús habló de la iglesia, él usó el término eclesía. Y la palabra eclesía es los llamados a reunirse, a congregarse, pero el punto es de que ese era un término que no era ni religioso, era un término político y era un término de guerra también.
que los romanos lo tomaron de los griegos, y la eclesía era un movimiento de personas que se establecían en una región para empapar de la cultura a todos los que ellos habían ganado en ese territorio, habían conquistado. Por ejemplo, si yo busco conquistar un territorio y gano ese territorio, gano una batalla y soy el conquistador, lo que hago es llevar una eclesía, un grupo de personas a ese lugar y establecerlos para que vivan ahí, para que enseñen el idioma desde su comunicación, para que enseñen su alimentación, su forma de vestir, su forma de caminar, todo eso para que progresivamente con el tiempo se establezca esa nueva cultura en ese lugar. Jesús cuando dijo, le hablaba a Pedro y le decía, vos sos Pedro y yo voy a establecer mi iglesia, y sobre esta verdad, sobre lo que Pedro había dicho, voy a establecer mi iglesia. Le estaba diciendo, y después dijo, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de ellas. Entonces, cuando Jesús habló de iglesia o de eclesía en el texto, estaba refiriéndose a un movimiento. Okay. Entonces, no es un lugar estático, por eso es que decimos que la iglesia no es un lugar donde vamos, sino es una comunidad a la que pertenecemos. Porque la iglesia es movimiento y por eso es que las puertas del infierno no pueden permanecer en pie en contra de la iglesia, porque la iglesia avanza. Y ese avance, lo que también podemos interpretar a través del avance es desarrollo. La cultura de la iglesia que se vivía hace 20 años atrás no es la misma que vivimos hoy. Claro. Y acá hay algo interesante saber, ¿no? Desde mi punto de vista, y es, muchas veces estamos enfocados en decir las cosas como se decían antes. En el mundo actual, donde realmente tenés que poner el traductor de Google en vivo para que la gente entienda el vocabulario interno de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una subcultura interna. Dentro de la iglesia. Claro, que no se deja permear por la cultura externa. Y que esto no es cambiar valores, sino es cómo decimos lo que decimos. Es establecer una cultura de comunicación que sea una plataforma más simple de acceso a las generaciones que estamos queriendo impactar. Entonces, hay una mezcla entre cultura de la sociedad. Por ejemplo, yo no haría iglesia igual acá en Asunción que lo que hago en Buenos Aires. Tendría que ver bien cómo es la cultura de los jóvenes, cómo se manejan el público que quiere impactar. Y por otro lado, tampoco hablaría de la misma forma. Pero porque eso, la cultura es como la iglesia es dinámica y va en movimiento. Y por eso es que no podríamos, desde mi punto de vista, mientras no afecte las verdades básicas de la palabra de Dios, lo que vos construyas es válido si es una plataforma para que más personas puedan venir a conocer a Jesús, que es el que transforma, el que trae una nueva cultura en la vida de las personas. Ok, ¿y cómo podemos llevar esa nueva cultura que creemos? Porque yo entiendo la nueva cultura de la iglesia, yo creo que es, acá anoté, siento que la nueva cultura va más enfocada en el alma de las personas y no tanto en su apariencia. Ajá. Entonces, ¿esa es la nueva cultura o es la nueva forma de hacer iglesia hoy? O sea, ¿cómo podemos entrar nosotros en la cultura o cómo podemos hacer esa forma de iglesia, esa nueva cultura? Vayamos de nuevo a la primera frase que mencionaste al respecto de la cultura. La cultura se define en el alma de la persona. ¿Cómo es que dijiste? Siento que la nueva cultura va más enfocada en el alma o en el corazón, de hecho, ¿verdad? De las personas y no tanto en su apariencia. ¿Cómo podrías dar un ejemplo de eso que es esta definición concreta? Ok, yo siento que la nueva cultura, la nueva iglesia tiene que abrazar justamente eso, ¿verdad? Que nosotros no vemos a la gente como un proyecto, porque creo que mucho tiempo se vio eso, ¿verdad? Que la gente de afuera es un proyecto para nosotros, para traerla a nuestra iglesia. Entonces hay que ver más allá, sino que ver su alma y su corazón, amarle como ellos son, ¿verdad? Entonces creo que esa es la nueva cultura o la nueva forma de hacer iglesia. No sé qué crees al respecto de eso. A ver, en principio creo que el hecho de amar a la persona tal cual es la cultura que Jesús nos trajo desde su propio tiempo. Él estaba con los que nadie quería estar, Él se sentaba con los que nadie quería sentarse y Él impartía a través de sus palabras y sus hechos. Y yo creo que la relevancia está muy conectado con la cuestión de la coherencia, ¿no? La menor distancia entre lo que digo y lo que vivo. Sí. Entonces, esa cultura de amar también desde la verdad,
de estar sentado, ser sincero, el abrazo, estoy sentado acá, no es que estoy avalando la vida que vos estás llevando, sino solamente quiero decirte que no hay nada que quebrante el amor de Dios hacia tu vida independientemente de las decisiones que vos tomes. Por supuesto que estoy acá porque quiero que abraces ese amor de Jesús. Eso es un modelo de cultura de iglesia. Amar sin condición, amar sin poner barreras. Personalmente mi transformación de vida no fue porque era un hijo de pastor ni porque iba a la iglesia todos los domingos. Eso fue complementario. Sí. Porque eso es complementario para la vida de un hijo de Dios. Mi transformación fue cuando tuve un encuentro personal con Jesús, cuando fui tocado por el Espíritu Santo, ahí mi vida fue transformada. Y a partir de ahí abracé la cultura de Jesús, la cultura de aceptación, la cultura de gracia, la cultura de abrazar al rechazado, de estar con el que nadie quiere estar, porque eso es lo que el Señor nos explicó desde hace tiempo. Solamente que nosotros cuando fuimos construyendo nuestros modelos de iglesia, establecimos pautas y normas que hacían a la cultura puertas hacia adentro y generábamos nuestros propios reinos encerrados en cuatro paredes, estableciendo esas culturas. Creo que hoy la cultura de la iglesia está volviendo a la base, que es lo que Jesús nos enseñó con su vida transitando en este mundo. Ok. Entonces Jesús tiene que ser nuestro mayor referente en esta nueva generación, ¿verdad? Y cómo hacer iglesia. Amarle a esa gente que otras iglesias no le aman, o a otras iglesias que no le aceptan. Entonces, quiero llegar también al punto, llegaste relevancia. Entonces, ¿cómo uno puede ser relevante dentro de la iglesia hacia afuera, impactando hacia afuera? ¿Cómo puede influir en esta nueva cultura? Bien, yo creo que ahí donde vos tocaste la palabra influir, dentro de la relevancia, lo que hablábamos justo ayer era que liderazgo es influencia. Y lo que nosotros podamos influir sobre la cultura va a tener que ver con lo que está fluyendo de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo lo que Dios está construyendo, no estamos trabajando en vano. Como dice la Biblia, que fíjate qué es lo que construís y estar construyendo con Dios, porque si no, en vano trabajan los que edifican. Entonces, ese punto de lo que Dios está construyendo y nosotros también construyendo con Él, conectados con la relevancia, yo creo que tiene que ver, no hay algo lineal para hablar sobre relevancia de cómo hacerlo, no hay paso 1, 2 y 3 en la sociedad. Hay que entender primero qué es relevante para el que va a recibir el mensaje. Sí. Porque puede ser algo relevante para vos, Chino, el hecho de qué sería relevante para mí a la hora de comunicar un mensaje. Y podemos a toda la audiencia preguntarle qué sería relevante para ellos y que escriban en el chat o en los comentarios y vamos a encontrar que algunas cosas son similares, pero no todos tenemos la misma perspectiva de lo que sería relevante en una sociedad. Entonces necesitamos estar muy conectados con el corazón de Dios en nuestra vida espiritual y también conectados con la sociedad para entender cuál es la relevancia. Por ejemplo, yo sé que no puedo, por más que tenga intención, conectar con jóvenes de 15 a 18 años. No porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino simplemente porque mis palabras no van a ser relevantes para ellos. Hay un mismo vocabulario que sucede entre los jóvenes que es relevante para ellos que un joven de su edad o 5 años más, 5 años menos, le dé una comunicación. Ellos comprenden esa relevancia. Entonces, la relevancia es como entender algo que sea contundente para ellos según su manera de interpretar la vida. Puede ser algo relevante, o sea, venir a un lugar y como en este lugar de la iglesia, que cada domingo sea como vivir una experiencia como si fuera un recital, nada más que adoramos a Dios. Para ellos en principio puede ser un recital y un lugar cool para poder estar. Y después cuando conectan con Jesús comienzan a entender el sentido del por qué se hace todo así. Porque nosotros sabemos, parte de lo nuevo, de la nueva cultura que creo que está transicionando hacia otro canal hoy, es todo el lugar oscuro, que no haya distracciones, todo conectado con el centro, con la palabra, con lo que se dice. Ahora yo pienso esto. Hoy todos tienen un canal de Twitch, un canal de YouTube. ¿Por qué sucede? Todos tienen un podcast o tienen redes sociales donde exponen sus comentarios porque la gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser vista, la gente quiere dejar su voz en la sociedad.
Y cuando nosotros hacemos una iglesia donde sí, queremos que la gente entre y solamente vea un lugar y vea una persona y escuche un mensaje, hay una estrategia. Ahora, esa es una estrategia que se adapta aún a cierta grupo etario, a cierta gente de cierta edad. Ahora, hay gente que quiere ser escuchada. Entonces, ¿cuál sería la iglesia relevante para estas personas? ¿Sería un lugar oscuro donde todo se conecta con un solo lugar y alguien habla y yo escucho? ¿O yo también quiero hablar? Entonces, construir linealmente algo que sería la cultura, lo relevante para tal o cual lugar es a quién estás impactando, a la generación que Dios pone en tu corazón a hacerlo y hablar según su lenguaje para impactar su corazón. Pablo decía, yo me hice a los griegos, me hice a los romanos, me hice a todos a fin de ganarlos a Cristo. Así mismo. Entonces, para mí la relevancia es eso. Es mantener el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz vivo, saludable y contundente, pero bajado al idioma del que va a escucharte. Que cambiar ese lenguaje cristocéntrico eclesiástico que tenemos dentro de la iglesia. Porque yo estaba leyendo y escuchando que cómo nosotros queremos ser relevante afuera, porque esta generación dice la iglesia es aburrida, porque se quedaron con esa iglesia del 2000 que hacían en carpas y cosas así, que está genial, ¿verdad? Pero hay una nueva cultura ahora mismo, ¿verdad? Y cómo yo puedo ser influencia o cómo yo puedo hacer que esa gente venga a mi iglesia, qué tan dispuesto tengo que estar y qué tengo que hacer para que ellos puedan venir, o qué tan relevante tengo que ser sin que se pierda ese enfoque que es la palabra y que es Jesús realmente. Sí. Bueno, hablaste al principio del cristocentrismo. Yo creo que la iglesia tiene que ser 100% cristocéntrica. Independientemente, y acá es este punto, es cómo digo lo que digo, cómo lo comunico. Cuando nosotros abrimos iglesia, uno de los pasajes que a mí me impactó para entender que necesitaba cambiar la manera de decirlo y no lo que digo. O sea, yo puedo decir algo de una forma o de otra. Cambiar la manera de decirlo no es cambiar lo que digo, sino es llevarlo a una interpretación. Pablo dice, cuiden de no hablar nuevas lenguas en la iglesia, porque si viene gente de afuera y los escucha hablar nuevas lenguas, va a decir, estos están todos locos. Sin embargo, profeticen. Cuando yo vi ese pasaje, entendí que la iglesia habla un idioma, habla lenguas que el mundo no entiende, que la gente que necesita escuchar un mensaje, que hable. Cuando hablamos profecía estamos hablando al futuro de las personas. Jesús es un futuro de esperanza. Entonces, cómo lo decimos determina también un canal, un vehículo limpio en la comunicación. Entonces, eso debe ser hecho. Pero fíjate esto que decías vos, donde cómo lo hago para traer a mi iglesia. Y ahí está el punto. No es traerlo a mi iglesia porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es un movimiento. Entonces, si las personas no vienen al lugar donde nos reunimos, ¿qué tal si la iglesia es esa eclesía que se mueve y que impacta culturalmente esa sociedad? Entonces, cambiar ese modelo de no juntar a la gente y encerrar a la gente en un lugar, sino que la iglesia, como ese movimiento, como esa eclesía que transforma culturas a partir de la cultura de Jesús, se traslade para impactar los lugares. Entonces, ¿cuántas veces qué veíamos que Jesús hacía cuando entraba en las sinagogas? Denunciaba, decía verdades contundentes de cambios de cambios de época, de cambios de era, Dios denunciando la religiosidad, Dios denunciando la manera que presentaban la relación con Dios, pateando mesas porque habían alterado el sentido de la relación con Dios, y su ministerio sucedió en la calle. Su ministerio sucedía en los lugares donde había gente enferma, donde había gente absolutamente sacada fuera del círculo social, y él se rozaba con ellos, y él era la iglesia. Él estaba mostrando cómo la iglesia necesitaba moverse y afectar socialmente. Cuando nosotros nos juntamos en un lugar que llamamos iglesia, en ese lugar lo que hacemos es celebrar nuestra vida en Jesús y le damos una estructura organizacional. Pero eso es un lugar de reunión. La iglesia no es un lugar donde nos juntamos, no son 4 paredes. Por eso que Jesús desafió y dijo, yo puedo derribar esto y en 3 días volver a construirlo. Y desafió la voz de los religiosos.
Porque hoy lo que sucede, siendo un poco incisivo con esto, es que quizás nosotros señalamos a la cultura de la Iglesia Católica por los santos, por tantas cosas que hay en la Iglesia. Ahora nosotros tenemos nuestros propios santos dentro de la Iglesia cristiana. Y es, por ejemplo, ¿cómo es la estructura de una reunión? No, por favor, que no sea primero la ofrenda y que después sea la alabanza, o que no sea primero la predicación y después esto, o tiene que haber un púlpito, o que venga vestido de tal o cual forma. No sucede acá, pero en muchas iglesias sí. Si venís vestido de tal forma no podés, que tenés que usar esto, tenés que usar una mantilla, una pollera larga. Entonces, es más fuerte la manera en la que lo hacemos y eso se convierte en nuestro Dios, nuestro culto, que el mismo Dios al que adoramos y servimos. Jesús era muy simple. Y a veces en nuestra intención de hacer las cosas de una manera relevante, complejizamos lo que él hizo simple. Sí. Wow. Me gusta bastante que decís que Jesús se iba. Claro. Jesús impactaba afuera, no en la iglesia, sino que él impactaba afuera. Y es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como iglesia Comlor, queremos ser relevante afuera. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos impactar a la nueva cultura sin perder esa santidad? ¿Cómo ser relevante, como te decía hace rato, cómo ser relevante sin perder la santidad? ¿A qué me refiero con eso? Sino que, ¿qué hacer para que la gente no piense mal de lo que estamos haciendo? ¿Hasta qué punto podemos estar dispuestos a hacer? O si hay un límite, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer o de ser relevante para llevar el mensaje. Porque justo dijiste que tenemos un mensaje y hay que transmitir, porque este es el mensaje que cambia vidas. Sí. Este es el mejor mensaje que puede haber en toda la historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar ese mensaje a esta nueva cultura, con su nueva lengua, pero sin perder esa santidad o sin perder ese enfoque? ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Bien. Hablaste sobre que sin que las personas se ofendan. Ajá. Eso es imposible. Las personas se van a ofender. Relevancia, yo me venía a eso hace rato, ¿relevancia trae críticas? También puede ser, porque otra vez estamos atentando a veces con la intención de ser relevantes a eso que no reconocemos que termina siendo más fuerte que nuestro Dios, pero que lo pusimos en un lugar de Dios. Porque es más importante hacer el culto de cierta forma y no lo desorganices que ir a visitar a una persona, o que dejar entrar a alguien en una situación complicada, o a alguien que quizás no está tan de acuerdo con nuestra forma de pensar. Pero sí, no, tiene que ser, tenés que venir con corbata, tenés que hacer esto, la iglesia tiene que funcionar de esta forma. Sí. Ahora, vos hablaste sobre impactar el tema de no perder la santidad siendo relevante. Yo creo que no, la palabra santidad viene de apartarnos para Dios. Y ese apartarte para Dios no es alejarte. Eso tiene que ver algo con el corazón. Yo siempre suelo decir esto, tu escritorio es tu púlpito en tu trabajo. Tu lugar de cocina o tu lugar de diseño, tu lugar de estudio, cada lugar donde vos estás es tu púlpito para evangelizar de Jesús. Vos sos la iglesia donde estás. No sos la iglesia un domingo cuando vas a un edificio. Entonces, la iglesia va a poder impactar de manera relevante la sociedad cuando viva 365 días del año comprendiendo quién es y cuál es su plan. El plan que nosotros cumplimos es el plan de Dios. Y en esa relevancia, donde estemos, vos en tu trabajo, yo en el mío, yo yendo a hacer unas compras al súper, yo yendo tratando a mi esposa, tratando a mis hijos, tratando a mis vecinos. Esa es la iglesia en movimiento, influyendo y siempre consagrada, siempre en santidad. ¿Por qué? Porque yo decidí apartarme para Dios. Porque yo sé que todo lo que hago y lo que vivo está 100% en decisión y determinación apartado para Dios. No estoy diciendo que nuestra santidad no está basada por nuestros hechos. Nuestra santidad está basada por lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. ¿Sí? O sea, lo que Dios nos llama a decir, sean santos como su Padre es santo, es apártense para mí, sean mis exclusividades. Ahora, vivimos una vida donde no vivimos una vida de pecado,
pero sí pecamos, yo peco también, no puedo Claro. decir, y que entonces yo pequé y ya no soy más santo, no. Soy alguien que está consagrado para Dios, que se equivoca, peca, como es el significado, es errar al blanco, y erro al blanco muchas veces, pero tengo la capacidad de poder decir, Dios, yo decidí apartarme para vos, yo decidí consagrarme. Entonces, no hay un divorcio entre la santidad y la relevancia. El tema de, ¿cómo ser relevante sin perder la santidad? La opinión de los demás es la opinión de los demás. No vamos a poder cambiarla. Jesús no pudo cambiar la opinión de los fariseos. Jesús no pudo cambiar la opinión de un montón de personas. ¿Sabes por qué? Porque es el primer regalo que Dios hace para nuestras vidas y es la libertad de tomar decisiones. Y sobre eso están involucradas nuestras opiniones. Sí podemos mostrarle un camino diferente y que puedan entender en su mente y bajar a su corazón la necesidad de ser transformados. Y por eso es que Romanos 12, 1, 2 dice, cambien su manera de pensar para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No se amolden a este siglo. Entonces, los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y tener nuestra mente transformada nos permite vivir de manera relevante en el mundo en que estamos. Ok, wow. Qué lindo. Quiero entrar a este punto también, porque confundimos con ser relevante, tal vez, con ser cool. Ajá. Con ser una iglesia que está a la moda de afuera, ¿verdad? Que toca rock, electrónica dentro de la iglesia, tu forma de vestir. Entonces, relevancia no quiere decir eso, ser cool. Porque decía Andrés Picker, decía, ser cool, si yo tengo 60 años y quiero ser cool y me compro un deportivo, el deportivo es cool, pero tengo 7 nietos. Claro. Entonces, el auto deportivo es cool, pero no es relevante. Claro. Entonces, entendemos relevancia por eso también, ¿verdad? O sea, por ser cool, pero no es eso, ¿verdad? No, yo creo que por eso tiene que haber ese balance, entender, puedo ser cool y eso es complementario a la relevancia, pero eso no define mi relevancia. Claro. Porque si yo vivo una vida incoherente, perdí mi relevancia. Si yo lo que digo no lo vivo, ya no soy más relevante. Entonces, nuestra relevancia está determinada por lo que predicamos y por lo que vivimos. Wow. Ok, me gustaría hacerte una pregunta acá. Dale. ¿Cómo uno se mantiene relevante sin sacrificar sus valores o sus creencias? Bueno, la Biblia dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que para tu vida atenta con tu vida espiritual, según lo que es la palabra de Dios y lo que vos entendés, eso no te expongas a eso, porque vas a vivirlo de manera no genuina. Creo que cada uno de nosotros tiene que comprender el llamado que tiene en Dios y a qué Dios lo llamó a hacer. Y en función de eso, siempre es bueno rodearse de personas que tengan una mirada amplia para poder acompañarnos en los procesos de decisión y nosotros ser permeables para entender si lo que estamos haciendo está realmente siendo lo que Dios nos llamó a que viviéramos. Ok. Entonces me gustaría hacerte 5 preguntitas más. Vale. Para ir terminando porque creo que ya no nos queda más tiempo. Entonces, como iglesia global, ¿qué tenemos que hacer para ser una iglesia relevante? Creo que en este tiempo lo que necesitamos ser son personas radicales en Dios. ¿Cómo se logra ser radical? Ser alguien radical es vivir el Evangelio conforme a lo que Jesús nos muestra a través de su palabra y de sus hechos. Creo que en este tiempo, como en el tiempo de Moisés, podemos ver personas que imitan lo que es la fe en Dios, o la espiritualidad está muy, por lo menos en Argentina, el tema de la espiritualidad está muy abierto y la gente, sí, porque yo a la bruja, el yoga y el medium y todo, y es como que está como el tiempo de Moisés, donde Dios le dijo, andá con tu vara, tirá la vara y vas a ver lo que va a pasar, se convierte en serpiente, pero dice que vienen otros 2 magos y tiran otra vara y también se convierte en serpiente. Bueno, el tema es de que la serpiente de Moisés se comió a las otras 2 serpientes. Y en los tiempos de Jesús también existían. ¿Qué pasó con Pablo en Éfeso? Dice que quemaron libros de magia por un valor incalculable.
Ahora, ¿qué fue lo que transformó esas vidas? Un mensaje de poder. No viene ustedes con palabras de sabiduría, sino viene con demostración de espíritu y de poder. Para vivir una vida. Sí. Fíjate que la vara en serpiente, esta es la que va. Y así Wow. como vos podés ser un mago y podés hacer cosas y podés sanar personas, Jesús viene a ser algo más poderoso. Y creo que la iglesia que viene es una iglesia que va a tener que demostrar no solamente su fe con sus palabras, sino su fe a través de hechos, señales, milagros y prodigios. Y eso no nos hace ni menos ni más relevantes, nos hace profundos y radicales en nuestra manera de transmitir el Evangelio. Vivir vidas más simples, y los animo a que lean el libro de David Platt, Radical, al respecto de vivir una vida simple, conectada con el gran propósito de Dios. Ok, wow. Me gustó lo que dijiste, hechos, Hechos. ¿verdad? Yo creo que la gente está esperando ese hecho, ese manifestar de nosotros justamente, porque nosotros acá, cuando hacemos evangelismo acá por nuestra zona, por el centro, a la persona que le estamos evangelizando ya sabe todo de la iglesia, Sí. ya sabe todo de Dios. Pero entonces, ¿qué falta para que ellos puedan venir a esta comunidad, ¿verdad? A este movimiento, Sí. demostrarle realmente, ser genuino, Ujú. ¿verdad? Mostrarle con hechos ese amor Sí. que Jesús nos dice a nosotros que tenemos, Mm. ¿verdad? Entonces, otra pregunta es, ¿cómo sé si estoy en una iglesia relevante? A ver, tomemos lo que dijiste de Andrés Speaker sobre lo cool y lo relevante, que puede traer un poco de confusión. Creo que cada uno de nosotros, como hijos únicos de Dios y con una manera de expresar nuestra relación con Dios de diferentes formas, porque yo te puedo contar mi experiencia, cómo yo me conecto con Dios, y vos me podés decir, y yo me conecto de esta otra forma, o puedo acercarme, puedo sentir a Dios y vivir a Dios de diferentes formas, no que Él sea diferentes dioses, sino que es uno, pero Él tiene la multiforme grandeza de su poder, múltiples formas que manifiestan el poder de Dios. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la iglesia relevante? Punto 1. ¿Sentís que es tu casa? ¿Sentís que es tu familia? ¿Lo que se predica es la verdad en la palabra de Dios? ¿Sentís que no estás viviendo bajo un yugo de esclavitud? ¿Sentís que estás cumpliendo con el propósito, que motivan, que hay una plataforma debajo tuyo que te dice, hey, vos también tenés voz, vos también tenés un propósito, y acá está el espacio donde vos podés saltar hacia eso que Dios te está llamando, y va a haber personas que te van a estar acompañando? Para mí eso sería ser una iglesia relevante. Yo personalmente, junto con mi esposa, que pastoreamos la iglesia Human, entiendo que nuestra temporada hoy es ser plataforma para las siguientes generaciones. Mi relevancia está en no tomar yo una posición y ser la voz del pueblo. No, la voz del pueblo es Jesús. Wow. Y puede hablar a través de todos nosotros, a través de jóvenes. Y entonces yo entiendo que necesito hacer una plataforma para que esos jóvenes que en otro lugar no tendrían voz, o sí, bueno, pero en nuestra iglesia, nuestra relevancia es los jóvenes tienen voz, los jóvenes tienen opinión, lo que piensan, lo que dicen, caminamos juntos. Exactamente, y es válido. Entonces, para mí esa es relevancia. Si estás en un sistema subyugado, oprimido, que hay más reglas que beneficios, y beneficios me refiero a Dios nos llamó a vivir una vida abundante. Entonces, si vos no estás viviendo esa vida en abundancia, estás viviendo en opresión, estás viviendo lleno de reglas que te están aplastando, y eso no creo que es el lugar donde tengas que estar. Wow. Te hago otra pregunta. ¿Cómo empiezo a ser relevante para activar y encaminar a otras personas a ser relevante? Porque tal vez en mi iglesia vienen adultos mayores o vienen con otras mentalidades también. Y como iglesia, ¿cómo podemos encaminar eso para que ellos también tengan ese pensamiento de cómo es nuestra iglesia? Porque la iglesia con Lore, el ADN de la iglesia es ser relevante. Sí. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a los adultos mayores o a otras personas, amigo, tenés que ser relevante también? ¿Cómo le puedo impartir, no sé si esa es la palabra, o cómo le puedo ayudar o encaminar que ellos también sean relevantes y que ellos también puedan ser relevantes? Porque vos decís que ellos también tienen voz. Entonces, Claro. ¿cómo yo puedo hacer que la iglesia y los feligreses o los que vienen puedan ser también relevantes? Bien, ahí es como, desde lo que yo interpreto es, yo no puedo hacer que esa persona adulta busque ser quien no es.
Su relevancia es entender quién Él es dentro de la estructura de la cultura de esta iglesia. Sí. Si la relevancia de esta persona, si esta persona X, ponele que tenga 60 años y quiera establecer un modelo de acuerdo a lo que con él estaría bien en sus 60 años, está fuera del ADN o la cultura de la iglesia, fuera de lo que la iglesia piensa que es relevante para esa generación. Entonces él dice, ok, yo quiero estar bajo el servicio de que todo lo que la iglesia piensa sea mucho más eficiente. Entonces, ¿cuál es mi lugar dentro de este espacio? Es ser relevante. ¿Cuál es mi lugar? Mi lugar es tratar de hacerme un joven acá arriba de la plataforma para ser relevante. No, es lo mismo que decías, un auto deportivo con 7 nietos. No funciona. Yo entiendo que mi lugar es quizás detrás de escena. Ser esos apoyadores. Sí, 100%. Ser los que dan soporte, los que dan estructura. Lo que sostiene grandes estructuras no es lo que se ve sobre la tierra, es lo que está por debajo. Entonces no necesariamente tenés que ser visto para entender que estás dando soporte. Wow. Lo que primero se hace en cualquier construcción es tan profundo que ni siquiera se puede ver, pero es lo que determina cuán alto va a ir eso. Entonces mi función es entender que mi vida tiene que ser una vida de profundidad y tengo que ser una estructura sólida para que los que están arriba míos puedan seguir creciendo. Wow, qué lindo. Que ellos sean esos pilares, ¿verdad? Claro, y no es menos importante porque no te veas. Pero eso es algo que tiene que suceder en el corazón. Entender, ok, lo que hablábamos ayer, entiendo quién soy en esta temporada. Wow. Entiendo quién soy en esta temporada. Entonces, por eso es que estoy siendo relevante. Vivir el momento de mi vida de acuerdo al llamado de Dios, siendo relevante para que otros puedan conocer a Jesús. Si yo quiero que me vean a mí, para mí eso es relevancia, lo que estoy queriendo mostrar no es a Jesús, estoy queriendo mostrarme yo. Entender la iglesia como cuerpo es comprender de que yo soy tan importante como la función que cumplo ligado al cuerpo. Solo no soy nada importante. Los invisibles de la iglesia. Sí. Los invisibles, como dice la Biblia, sí. Esas partes más importantes, menos honrosas, son las que se cubren de manera más honrosa, ¿viste? Como con más lujo, por así decir. Ok, genial. Última pregunta. Dale. ¿Cómo puedo ser relevante cuando el panorama parece totalmente negativo? Bueno, ahí vos dijiste algo, y es parece. Donde el panorama parece totalmente negativo. Creo que nuestra relevancia tiene que ser en plena convicción. Adversidad vas a encontrar siempre. Y si el panorama parece negativo, primero tengo que entender si ese parecer es una percepción mía. Si ese parecer es una percepción mía, ok, como hablábamos antes de la filmación sobre Daniel. Sí. ¿Cómo permaneció Daniel relevante en medio de Babilonia, orando con la ventana abierta, cuando habían dicho que no se podía adorar otra cosa que no fuera la estatua del rey? Él permaneció relevante y en oposición. Él sabía quién era, sabía por qué estaba ahí, Sí. y él impactaba las generaciones. ¿Y qué fue lo que dijo el rey después de que lo sacó del foso de los leones? Entonces, esa relevancia, si yo estoy teniendo una percepción, que no es algo, es simplemente una percepción, no es un hecho, entender si eso es parte del plan de Dios. Daniel podría haber dicho, no, mejor freno un poquitito en mi insistencia con la fe, porque si no voy a terminar muriendo. No, Daniel dijo, esta es mi fe y voy a ir a muerte. Y eso fue su relevancia. Supo quién era en el momento que estaba y vivió conforme a sus principios. La oposición no determina mi relevancia. Wow. Mi relevancia es la que permanece a pesar de la oposición. Y si estamos construyendo y peleando del lado de Jesús, no contra personas físicas, como decía Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entendemos que hay una lucha espiritual detrás de eso. Si no hay oposición, no le está haciendo nada al diablo. Sí. Wow, entonces seamos personas relevantes para impactar a esta nueva generación y a la siguiente. Sí. Porque tenemos ese mensaje tan importante que puede cambiar vida.
Entonces seamos esa iglesia relevante, seamos la Sí. iglesia de Cristo. ¿Mm? Seamos jóvenes que marquen historias, Sí. ¿verdad? Algo que decía, hablaste de Robert Barriger, fue que la relevancia es algo que hoy es relevante y mañana puede ser tu tumba. Wow. Tenemos que entender que hoy, lo que es relevante hoy, mañana ya no lo es. Entonces, hablando de iglesia como una comunidad de movimiento, necesitamos tener esa capacidad de tener esa relevancia en movimiento. Entonces yo puedo decir, hoy mi iglesia está pintada de negro, describiendo este lugar. Mañana, no sé. Lo que sea relevante y lo que Dios ponga en mi corazón. Porque hoy es cool, o es lo que está de moda, pero que está de moda en las iglesias. Sí. No sé si fuera está de moda, en algunos antros sí, en algunos lugares sí, Claro. pero todos, y haciendo una generalización, todos no buscan eso. Al público que yo impacto necesito entender cuál es la relevancia para ellos. Entonces, lo que hoy es relevante, mañana puede ser mi tumba. Necesito estar atento y no abrazar las formas de hacerlo como si fuera el mismo Dios. Wow. El pueblo de Israel se movía cuando se movía la columna de fuego o se movía la nube. Entonces, tener esa interpretación, ¿dónde se está moviendo Dios? Quiero ir a seguir. Por supuesto, no estar constantemente como loco, pero sí entender de que no tengo que abrazarme a la manera que hago las cosas. Sí tengo que abrazarme a la verdad que manifiesta, a la verdad que predico. Esa es la relevancia. Que mi verdad es inalterable a pesar de la manera en la que lo comunico. Wow. Entonces, ¿algún mensaje para cerrar esto de las críticas, por ejemplo, verdad? Vamos a ser criticados. Siempre. Pero ¿cómo nos mantenemos relevantes? Y cerramos con esto. Críticas vas a tener siempre. Lo que te vayan a decir, quien te critica lo define a él, no te define a vos. Y cuando vos vas detrás de las críticas, estás siendo condicionado por el que te está diciendo eso. Y estás cediendo a su ignorancia. Si vos estás, y eso tenés que tener, por eso siempre gente de consejo junto al lado. Si yo estoy manteniendo mi fe firme, si estoy siendo de buen testimonio en lo que predico, la manera en la que lo hago. O sea, si yo salgo con un megáfono en una esquina a predicar el evangelio a viva voz como si fuera Juan el Bautista predicando en el Jordán, bueno, y si Dios me llamó a eso, yo entiendo que esa es la manera hoy. Voy a eso mientras mi fe no esté siendo, mientras la fe no esté siendo lastimada, ni tampoco la doctrina esté siendo lastimada. Si estoy predicando la verdad y se ven los resultados, se ve el fruto, porque la palabra dice por los frutos lo van a conocer. Entonces, que sigan criticando. No hay problema. Es más, parte de lo que nosotros construimos como iglesia, lo que contábamos ayer, desde nuestro nombre hasta la imagen de nuestra iglesia, buscó la crítica y el rechazo de las personas que eran de iglesia, porque no queríamos impactar a esa generación, a esas personas. Queríamos impactar personas que no quisieran conectar con el modelo de iglesia obsoleto, desde el hacer, no desde el ser. Ok. Gracias, pastor. Gracias a vos, Chino. Qué importante fue tenerte acá y qué privilegio. Gracias, para mí un privilegio. Gracias por este espacio. Espero que sea de bendición para los que puedan escuchar y a disposición. Gracias.